Buenos días. Antes que nada agradezco la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes presentando pues en el coloquio diferentes temas relacionados a la atención plena. Lo que me va a tocar exponer a mí es un poco una idea de lo que es la meditación, sobre todo más enfocada en el budismo tibetano. Es lo que, digamos, me pidieron que expusiera, que viniera a hablar con ustedes. Entonces, vamos a comenzar directamente. Hay algunas personas que conozco ya desde hace algún tiempo y algunos nuevos rostros también. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Me gustaría preguntarles quiénes son estudiantes de aquí de la facultad. Ok, perfecto. ¿Los demás son visitantes de fuera? Okay. ¿Y quiénes nunca han escuchado una presentación sobre la meditación en general y en particular sobre la meditación budista? ¿Quiénes no han escuchado? Ok, algunos, sí. Algunos de los mismos estudiantes de la facultad, ¿sí? Entonces, mi labor en esta hora que tenemos para esta ponencia, me gustaría que fuera la de tratar al principio de aclarar algunas dudas acerca de lo que es la meditación en general, sobre todo cómo es vista en las tradiciones contemplativas, no solo de Asia, sino más particularmente en las budistas, porque creo que a veces hay una malinterpretación o ideas erróneas acerca de lo que es la meditación, creyendo que son prácticas religiosas o esotéricas, o que el meditar es una cuestión, no sé, y existe un poco este cliché, ¿sí? Si ustedes ponen meditación en Google, si buscan meditación en Google y tratan de encontrar una imagen, aquellos que lo han hecho, ¿qué imagen les aparece? Exactamente, ¿sí? Una chica vestida de blanco en la playa, ya sea en el amanecer o en el atardecer, con las piernas cruzadas y con esta postura. Y obviamente no estoy tratando de decir que eso no puede incluir un elemento de meditación, pero realmente a mí lo que me gustaría dejar claro es que en lo más mínimo la meditación tiene que encasillarse en esta imagen o en este cliché, ¿sí? Vamos a comenzar por el principio. En tibetano, meditación se dice gom. Gom es la misma palabra que coloquialmente usamos para referirnos a la familiarización con algo. Entonces, básicamente podemos decir que meditar es familiarizarte. Ahora, no todo tipo de familiarización se considera meditación, propiamente hablando, pero sí aquella familiaridad con aspectos positivos de la mente. ¿Me explico? Entonces, realmente meditación no es una cuestión esotérica, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión para yogis o sadhus de la India o para monjes budistas, y pensar que meditar implica cambiar mis creencias o adoptar una religión, una tradición espiritual, etc. Son algunas de las equivocaciones que existen hoy en día. Meditar significa transformar tu mente. El cambiar tus hábitos nocivos por hábitos mentales más positivos. El cultivo no solo de la concentración, sino también del amor, de la compasión, de la generosidad, de la paciencia, de la disciplina ética, de la sabiduría, por supuesto, tiene directamente que ver con la meditación. ¿Por qué? Porque para desarrollar compasión o paciencia, digamos, necesitas entrenar tu mente, necesitas familiarizarte con cómo ser más paciente, cómo ser más tolerante, cómo poder soportar las dificultades del mundo. Y eso en sí mismo ya es una meditación. Entonces, meditar no implica el vestirte de blanco y sentarte en esos zafos que están hechos con cascarilla de café y poner una vela, prender un incienso y recitar Om o algo similar. Puede que sí, no estoy diciendo que no haya meditaciones
que puedan llevarse a cabo de esa manera, pero no debemos encasillar la meditación en este sentido. Y para aquellos estudiantes de psicología, yo los invito realmente a ver que cuando en el budismo se presenta la meditación, no es desde esa perspectiva esotérica o imaginaria, o que a lo mejor pues para aquellos sadhus o monjes budistas tiene alguna implicación o beneficio para una persona que vive en el mundo real. Aparte, eso siempre se me ha hecho curioso, como si los monjes no vivieran en el mundo real, pero para aquellos que vivimos en el mundo real, pues qué beneficio puedo obtener. Entonces ese es el primer aspecto que a mí me gustaría compartir con ustedes, que meditación es algo mucho más amplio y que va más allá de religiones o de creencias, simplemente transformar tu mente. Y creo que para cualquier persona que quiera tener bienestar, no solo exterior, sino cierto bienestar interior, pues el meditar es una cuestión importante, ¿sí? Meditar, nuevamente, no que tengas que adoptar esa postura y creencias, etc. Simplemente el tratar de familiarizarte con aspectos positivos de la mente, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, porque estamos obviamente en una facultad de psicología, que viéramos que realmente esa es la razón por la cual el budismo tiene mucho que ofrecer, ¿sí? A mí cuando me preguntan si el budismo es una religión o no, ¿saben qué respondo? Depende de qué entiendas por religión. Cuando uno investiga realmente, por ejemplo, la etimología de religión, es cierto, pero también muchas definiciones e ideas que existen alrededor del concepto de religión, realmente pareciera que el budismo puede pertenecer a algunas de estas definiciones, pero a otras no. Entonces todo depende que entiendas por religión, pero lo que sí definitivamente es que en ese caso incluso podemos dividir lo que es la religión budista de lo que es la filosofía budista y en este caso lo que es la psicología budista. Entonces hay cosas del budismo que a lo mejor no son aplicables para todos en general. El concepto de reencarnación, por ejemplo, o el origen del mundo, eso no es necesario hablarlo en una facultad de psicología. Son cuestiones que tienen que ver, si quieren, con la religión budista. Pero hay que recordar que dentro de todo este estudio y conocimiento que se desarrolló en la India antigua, sobre todo en la tradición budista, existen aspectos muy importantes y muy científicos también. Y la psicología es uno de esos campos que puedes totalmente hacer a un lado aquellos aspectos que pudieran parecer religiosos y únicamente concentrarte en cómo el budismo presenta la realidad y cómo expresa los diferentes tipos de mentes y aspectos psicológicos que un ser humano posee y cómo trabajar, por ejemplo, con las aflicciones, con las mentes o factores mentales que perturban nuestra mente, como el odio, el resentimiento, la codicia y la avaricia, para obtener esa transformación interior. ¿Me explico? Entonces ese es como el primer punto que yo quiero dejar claro y en cierta manera, porque es una de las primeras ponencias en el coloquio y van a tener otras exposiciones acerca de la atención plena, que no caigamos en esa idea de que, pues bueno, es una cuestión religiosa de los budistas y venimos a escuchar. Es una cuestión bastante científica, es una cuestión bastante laica incluso, que se puede totalmente separar la psicología budista. Y en este caso, las técnicas de contemplación son una herramienta para transformar la psique, no una cuestión, como yo decía, esotérica o algo similar. Entonces, dentro de este concepto de meditación, que es el familiarizarnos con aspectos positivos de la mente, podemos encontrar en el budismo dos grandes ramas. A veces estas dos grandes ramas se expresan como shamatha y vipassana. Shamatha en tibetano se dice shine, que se traduce como morar en calma. Morar en calma no quiere decir que sea una meditación de relajación, porque para el budismo la meditación es algo mucho más que la relajación. Si te quieres relajar, pues puedes ir a un spa, puedes ir a otro lugar donde puedas dormir un rato, relajarte, que te den un masaje, pero meditar no es relajarse. Puede haber un aspecto de relajación en la mente, pero no es una técnica que busca en sí mismo la relajación. Entonces, shine, shi significa paz o tranquilidad, y ne es permanecer o morar. Entonces, generalmente lo traducimos como morar en calma. Y morar en calma aquí quiere decir
morar en una calma meditativa, es decir, en un equilibrio meditativo alejado de los obstáculos principales que son la agitación y el hundimiento mental, ¿sí? Hay varias maneras de traducir estos dos conceptos. Por ejemplo, Jinhua, que a veces algunos traductores lo expresan como laxitud o sopor, pero para mí la laxitud y el sopor son manifestaciones más burdas del hundimiento mental. Jinhua quiere decir cuando puedes concentrarte en un objeto y puede ser que todavía tengas claridad en él, pero la claridad no es intensa, ese es el nivel más sutil de Jinhua, que es lo que yo traduzco como hundimiento mental. Y agitación también quiere decir que puedes observar el objeto de meditación, puede ser la respiración o una imagen, con cierta estabilidad, pero no realmente una gran estabilidad. O sea, sí mantienes la atención, pero no con una gran estabilidad. Ese es, digamos, el elemento más sutil y más burdo, es cuando esa agitación ya se convierte en una mente que se disipa totalmente y te lleva a la distracción, ¿sí? Entonces, por otro lado, se habla de vipassana, que es un término que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y más adelante en esta ponencia quisiera hablar un poco de qué es vipassana para las escuelas mahayanas, sobre todo para la tradición del budismo tibetano, más en particular la escuela Gelug, que hay una diferencia en lo que se conoce como vipassana en las escuelas hinayanas, por ejemplo en el Theravada. Entonces, vipassana se puede traducir como una visión superior o una visión especial. En tibetano se dice Hla Thong. Hla es como superior o especial, y Thong significa visión. Y visión aquí significa comprensión, es una comprensión superior de la realidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, a lo que quería llegar aquí es que aunque muchas veces se divide la meditación en el budismo como shamatha y vipassana, shamatha entendiéndose como una meditación de concentración en un solo punto y vipassana más como una técnica que investiga la realidad, realmente, por ejemplo, cuando estudiamos nosotros los textos que hablan de los diferentes tipos de meditación, la forma de dividir la meditación es un poco más amplia en algo que se conoce en tibetano como Chegom y Yugom. Chegom podemos traducirlo como meditación analítica, y Yugom, meditación de involucramiento, que implica involucrar la mente en un solo punto, de manera concentrada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que shamatha es más bien un tipo de meditación de involucramiento en un punto, y vipassana es un tipo de meditación analítica, pero no quiere decir que todas las meditaciones analíticas sean vipassana y todas las meditaciones de involucramiento concentrado en un punto sean shamatha, ¿sí? Por eso la definición es más amplia cuando hacemos las divisiones de lo que es la meditación, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿qué significa meditación? Es familiarizar la mente con aspectos positivos. Punto número 1. Punto número 2, ¿cómo se divide la meditación? En meditación analítica y meditación de involucramiento, que quiere decir la meditación de concentración en un solo punto, ¿sí? Y esto creo que elimina otra de las malinterpretaciones que existe acerca de la meditación, que es esta idea de que meditar de entrada es poner la mente en blanco, que no es necesario. Si poner la mente en blanco fuera meditar, entonces inducirnos un coma tal vez sería la mejor forma. Te induces un coma por una semana y ya puedes decir que hiciste un retiro de meditación, ¿cierto? Y quiero que recuerden este punto, porque ahorita vamos a llegar a un pasaje histórico muy importante de la historia de Tíbet que tiene que ver con este tipo de creencias acerca de la meditación, ¿sí? Entonces, la meditación de concentración en un punto implica ese entrenamiento en una concentración total, y en sí mismo, a pesar de que no es un fin, es la herramienta que necesitas para transformar la mente en cualquier virtud, y sobre todo desarrollar una sabiduría que nos permita penetrar la realidad, y así, como lo explica el budismo, eliminar la visión egocentrista o autocentrada en uno, que es causa de aflicciones y problemas. Entonces,
¿Por qué necesitamos concentración? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos concentración para poder cultivar una virtud? Si nosotros hiciéramos un ejercicio ahorita en el cual vamos a meditar en la compasión, si quieren, tal vez yo les pido que cierren los ojos y vamos a concentrarnos en una persona que está sufriendo, etcétera, etcétera. Honestamente, ¿cuántos de nosotros después de 1 minuto o de 30 segundos o de 10 segundos vamos a estar pensando en otra cosa y distraídos? Es muy probable que suceda, ¿no es verdad? Eso es justamente porque la mente no tiene la capacidad de concentrarse. Y este tipo de meditación lo que hace es darnos una gran herramienta que es ese poder de ser capaces de colocar la mente en un solo objeto sin que se disipe. Y eso, cuando se logra, va a poder llevarnos a comenzar a analizar cualquier fenómeno que uno quiera, pero en base a la concentración. Y obviamente el poder mental que esto implica, pues es lo que puede llevarnos a eliminar diferentes tipos de conceptos nocivos o emociones aflictivas, etc. ¿Sí? Entonces, en el budismo en general podemos encontrar obviamente alusiones a diferentes tipos de técnicas meditativas, ¿sí? Como estas dos que acabo de mencionar, y la atención plena, por ejemplo, forma parte de las enseñanzas del propio Buda, por supuesto, que implican establecer la mente de una manera concentrada, con total atención en diferentes tipos de fenómenos, ¿sí? Como el propio cuerpo, las sensaciones, los fenómenos, la mente, etcétera, ¿sí? Pero acerca de la atención plena en particular no voy a hablar mucho porque vamos a tener más ponencias al respecto, pero hablando entonces de los diferentes tipos de meditación que son más comunes en la tradición budista del Tíbet, obviamente encontramos estos dos, lo que es la meditación analítica y la meditación de concentración unipuntual. Dentro de las meditaciones de concentración unipuntual, recuerden, shamatha es como la meditación por excelencia que nos lleva a obtener esa total concentración, ¿sí? Y vipassana, para la tradición budista en Tíbet sobre todo, y a pesar de que hay varias diferencias en las escuelas, en las visiones, digamos como nosotros lo estudiamos en la tradición Gelug, es que para obtener vipassana primero tienes que haber obtenido shamatha. Eso es algo que no es explicado de la misma manera en todas las tradiciones. Sin embargo, ¿por qué es que en estas escuelas se manifiesta de esta forma? ¿Sí? Raton, vipassana, la visión especial o la visión superior en las escuelas del budismo tibetano, implica un conocimiento profundo de la realidad, de lo que en el budismo llamamos la vacuidad o el vacío. ¿Y qué quiere decir la vacuidad o el vacío? No se refiere obviamente a un espacio vacío o algo similar. De hecho, es un concepto bastante científico. Por eso yo explicaba desde el principio que la manera en que el budismo presenta la realidad y también cómo es vista la mente y expresada los diferentes tipos de aspectos o factores mentales en el budismo es en muchas ocasiones bastante cercano a la misma ciencia. Y en algunos aspectos, obviamente, no en todos, pero cuando menos algo que es interesante en el budismo, cuando menos para mí, es que todo tiene una lógica o una congruencia. Y tal vez no es la misma lógica que todos proponen o siguen, pero cuando menos el budismo sí trata que cualquier cosa que exprese sea acorde a la realidad y congruente, no nada más una cuestión dogmática o algo por el estilo. Entonces, para el budismo, todos los conflictos, todos los problemas del mundo suceden por una malinterpretación de la realidad. Eso es lo que el budismo le llama ignorancia fundamental. Entonces me gustaría explicar un poco de eso para situar también qué es lo que buscan las técnicas contemplativas. Como la atención plena, por ejemplo, al final del día es una técnica que busca eliminar completamente el sufrimiento. Aunque claro que tiene muchos beneficios a corto y a largo plazo, no estoy diciendo que no, tiene beneficios
en el cuerpo físico, reducción del estrés físico, del estrés mental, mejora de la memoria, de la calidad de vida, etcétera, ¿sí? Pero esos también van a estar escuchando al respecto. Supongo, ahorita lo que me quiero enfocar es en la presentación de cómo el budismo ve la comprensión directa y total de la realidad como el elemento que elimina el sufrimiento. Y esto es justamente porque todos nuestros problemas y conflictos y sufrimiento, según la psicología budista, provienen de esta malinterpretación de la realidad, de la cual yo estaba mencionando ahorita. Malinterpretación de la realidad quiere decir que, según el budismo, y no solo según el budismo, pues algo que la ciencia podemos decir que también está de acuerdo en esto, todos los fenómenos son interdependientes. ¿Qué quiere decir que son interdependientes? Que no hay nada ni nadie que exista de manera aislada. Es decir, no existen entidades individuales, permanentes, inmutables, aisladas, fragmentadas, inherentes, que no estén relacionadas con algo más. ¿No es cierto? Esto es, creo que, algo que a lo mejor intelectualmente es sencillo de entender, en cierta forma, como el reloj, por ejemplo. No existe un reloj que tenga una entidad individual, inherente, separada y fragmentada, como una entidad que en sí mismo existe por su propia fuerza, sino que sabemos que el reloj es el nombre que se le pone, en este caso a un objeto que está conformado por varias partes. Pones una correa, pones una maquinaria, manecillas, números o líneas que indican las horas, etcétera, un diseño, y cuando lo tienes listo se convierte en una base adecuada para llamarle reloj, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, no puedes encontrar una entidad permanente e inherente como un reloj, como si existiera una relojeidad en sí misma, separada del diseñador, de quien lo creó, de quien fabricó, de quien trajo el plástico, de quien hizo la maquinaria, etc. ¿No es verdad? Pues en el budismo básicamente lo que se dice es que no puedes encontrar ningún fenómeno en el universo que tenga una existencia totalmente aislada. Y tal vez la pregunta que nos surge aquí es, bueno, ¿y esto cómo se convierte en la causa de todos los problemas, conflictos y sufrimiento? Es porque, así como tenemos esa misma percepción de los fenómenos externos, de la misma forma la tenemos de nosotros mismos. Ahora bien, antes de mencionar esto, recordemos que tal vez, como yo decía ahorita, intelectualmente entender que los fenómenos no existen de manera inherente, aislada, individual, pues no parece tan difícil. Pero no porque lo comprendamos intelectualmente quiere decir que va a eliminar esa profunda sensación, que es lo que dice la psicología budista, esa profunda sensación, esa percepción que de manera inconsciente sigue operando dentro de nosotros. Es como tal vez entender un miedo, por ejemplo, para aquellos que estudian psicología, tú puedes entender que tienes un miedo, puedes entender intelectualmente que tienes una fobia o un vicio, pero no por entenderlo intelectualmente quiere decir que lo vas a poder eliminar, ¿no es cierto? Asimismo, no porque entiendas intelectualmente la realidad, diría la psicología budista, quiere decir que ya vas a vivir acorde a ese conocimiento intelectual, sino que tienes justamente a través de la meditación de comenzar un proceso de reflexión y más allá de una mera reflexión, de la familiarización con el estudio, con la reflexión, a través de una total concentración acompañada de análisis, para que puedas profundizar más y más en ese entendimiento, hasta que hay un momento que se convierte en una total experiencia. Esa total experiencia es lo que comienza a liberarnos de las emociones aflictivas o de las aflicciones mentales en general, que no todas las aflicciones mentales son emocionales. Entonces, regresándome un poco, cuando tienes esa visión de ti mismo, en la cual te percibes tú también como fragmentado, como una entidad individual fragmentada de los demás, como si realmente existiera un yo y otros reales y concretos, mientras que no nos damos cuenta que yo y otros es una cuestión totalmente relativa. Es como cuando veíamos Plaza Sésamo y están, no sé si Enrique y Beto, quien sea, no me acuerdo, pero se paran aquí y el otro se para allá y te enseñan ese juego de relatividad, cómo se cambian, te dicen aquí ya no es aquí, aquí es allá, etc.
Entonces no hay una aquí y no hay una allá inherentes, sino depende de dónde esté el observador. Entonces lo que dice la psicología budista es que no hay un yo tal cual como una entidad real, concreta, y otros. Pero la mente percibe. No quiere decir, no estoy entrando en una cuestión New Age de que todos somos uno, una misma conciencia. No, es real. O sea, uno tiende a pensar que realmente existe un yo de este lado totalmente fragmentado de otros. Y de ahí es que para el budismo se genera lo que se llama Ranjet Simba, que sin hacer una traducción literal podemos decir que se puede expresar como una visión autocentrada. Es lo que en Occidente generalmente llamamos el ego, el egoísmo, que es no ego como una concepción de uno mismo, esa es otra cuestión, sino egoísmo como esa visión autocentrada, ese enfoque en el cual únicamente ves por ti, hacia ti y lo que tiene que ver contigo, y realmente no te das cuenta que los demás son tan importantes como tú, ¿sí? Es esa visión de que estás fragmentado de la realidad y de otros, te hace percibir un yo aquí inherente, el cual tienes que proteger en contra de los demás. Y eso crea la concepción de Nada Maiwa, que quiere decir yo y lo mío. Esa concepción de yo y lo mío, según la psicología budista, crea todos los problemas del mundo. No que no debas de pensar que tú existes y tienes cosas, no. Que yo y lo mío es fundamentalmente más importante que tú y lo tuyo. ¿Me explico? O sea, claro que hay una concepción y hay una individualidad. Hay una concepción de un yo, hay una individualidad, y claro que a uno le pertenecen cosas que tienes que considerar como tuyas, no es de lo que estoy hablando, pero es cuando esa concepción realmente tiene una implicación aflictiva en la cual sientes, percibes que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo. Y el budismo a lo que nos invita es a reflexionar si hay un solo conflicto en el mundo, un solo problema, una guerra, una injusticia o un abuso que no haya surgido de la idea de que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo. ¿A ustedes se les ocurre alguno? Difícil, ¿verdad? Guerras por religión, por raza, por creencias, por políticas. Los conflictos surgen, incluso entre una familia, entre amigos o la pareja, porque tú piensas que tu opinión o lo que tú estás sintiendo, en cierta manera, es más importante que lo que la otra persona está sintiendo o pensando. Tal vez no lo expresas así, pero hay algo en el interior que te hace pensar que mi postura es la real y no te permite ver que la otra persona también tiene su postura. Esa es una manera de explicarlo, cómo esa malinterpretación de la realidad causa todos los problemas del mundo. Otra manera de también referente a la psicología budista es de la siguiente forma. Cuando tienes esa visión autocentrada, una visión autocentrada en la cual te percibes como más importante que otros, todo lo que alimente, todo lo que nutra esa concepción se va a convertir en un objeto de apego. Claro, si yo siento que soy importante, me voy a pegar, me voy a aferrar a aquellos elementos, personas o situaciones que estén nutriendo esa idea de que yo soy fundamentalmente importante, más importante que otros, ya sea la manera en que alguien me habla, o si veo un objeto que me hace sentir bien, o una situación, etc. Entonces me aferro a ellas, no quiero que se acaben, no quiero que se extingan, no quiero separarme de ellas, me aferro y desarrollo ansia, apego, lo cual son aflicciones que en sí mismo causan otras problemáticas. Y en cuanto, por ejemplo, aquellos elementos que dañan esa visión de autoimportancia, esa creencia de que soy fundamentalmente más importante que los demás, se van a convertir en objetos de aversión. Entonces, todo lo que daña mi ego, incluso puede ser que una persona quiso tener una actitud positiva conmigo, pero a mi ego, a esa visión autocentrada, a esa concepción de que yo soy importante, no le agrada. Y entonces inmediatamente sientes rechazo hacia el objeto, hacia la persona o hacia la situación. Entonces, esta es la manera, y creo que es interesante para todos en general, sobre todo para aquellos alumnos de psicología de la facultad, el entender cómo la psicología budista habla del origen del sufrimiento, de los conflictos. Entonces, comienza con una malinterpretación de la realidad, ¿okay? En el cual
percibes los fenómenos aislados, independientes. Cuando ves la pared, parece que la pared existe como una entidad que en sí mismo es concreta y individual, no depende de algo más. Y aunque lo puedas entender intelectualmente, lo que dice la psicología budista es que hay parte de la percepción, de la cognición, que siente que hay una pared ahí tal cual, y no nos damos cuenta que la pared es el mero nombre que se le da al conjunto de varias, en este caso, fragmentos de madera o ladrillos que la conforman. Y si tratas de realmente descubrir dónde está la pared, eso es a lo que nos invita a hacer la psicología budista. Trata realmente de encontrar la pared, en dónde está, o sea, fundamentalmente, en qué parte de la pared se encuentra. Si es el todo el conjunto, o es más bien que se puede localizar en una parte específica. Y es una investigación bastante interesante. Si está en el todo, entonces quiere decir, o sea, la pared en sí es el todo, quiere decir que si falta un pedazo de pared, tal vez tendría que dejar de ser pared, porque la pared es el todo, es el 100, no puede ser menos que el 100. Entonces, ¿en qué momento empieza la pared? Si es localizable en un punto, entonces tienes que ir quitando cada una, por ejemplo, de las no sé, fragmentos de madera y tratar de ver dónde está la pared. Y tal vez es difícil encontrarla ahí. Ahora bien, tercera pregunta, ¿existe la pared como un elemento totalmente individual que no dependa de los componentes que conforman la pared? Pareciera que tampoco. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual en el budismo se medita en la carencia de entidad del yo, ¿sí? Que quiere decir que sí existe el yo, no estamos diciendo que no exista el yo, no exista un ser, pero en el budismo se dice que no existe un ser como una entidad individual, separada, como si existiera una especie, que es lo que en otras tradiciones se llama alma, como una especie de entidad autosuficiente que existe totalmente independiente del cuerpo y de la mente. Y ahí parece que una entidad ahí individual, permanente, autosuficiente, que no autosuficiente quiere decir que existe en sí misma sin depender de algo, del cuerpo o de la mente. Y el budismo se dice que si esa entidad existe, si ese ser existe, lo tienes que ser capaz de encontrar. A través de un proceso de análisis te das cuenta, bueno, si existe un ser como una entidad autosuficiente, permanente, individual, ¿en dónde está? ¿Está en el cuerpo? Si está en el cuerpo, ¿en qué parte del cuerpo está el yo? Si no está en el cuerpo, entonces está en la mente, o está ambos en el cuerpo y la mente, o está totalmente separada del cuerpo y la mente. Entonces, es un proceso de investigación que puede llevarnos a la idea de que sí existe un yo, no es que no exista un yo o un ser, pero el ser es la mera designación que se da al conjunto de mentes y un cuerpo físico, y entonces se le denomina que ahí hay un ser. Si ese cuerpo y esa mente es de una persona, se le va a llamar persona, pero no es que haya una persona como una entidad fundamental separada de esos elementos, o que sea esos elementos en sí mismo, porque una cosa es tener cuerpo y tener mente, y otra cosa es ser cuerpo y ser mente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿ustedes son cuerpo o tienen cuerpo? ¿Tenemos? Generalmente decimos tengo nariz, no digo soy nariz, ¿no? Soy nariz o soy oreja, dices tengo nariz, tengo oreja, tengo cabeza, tengo brazos, tengo manos. Entonces pareciera que hay alguien que posee el cuerpo y que posee la mente. No quiere decir que sea, en otras tradiciones sí hay una entidad que es la que posee los agregados psicofísicos. Incluso en algunas de las escuelas de budismo se puede expresar de esa manera, por ejemplo en la escuela Vaibhashika. Pero para escuelas más avanzadas del budismo, como la Madhyamika, se dice que más bien al conjunto de cuerpo y de diferentes aspectos mentales se le llama, si es el cuerpo y la mente de una persona, persona, y si es el cuerpo y la mente de un gato, se le va a llamar gato. Pero más allá de eso, no vas a poder encontrar un gato que tenga una existencia aislada por sí mismo, ¿sí? La carencia de eso es a lo que se le llama vacuidad. O sea, vacío quiere decir la no existencia de este tipo de fenómeno o entidad. Entonces, lo que busca el budismo, al final del día,
es comprender esa realidad totalmente profunda, ¿sí? Porque esta malinterpretación de la realidad de la cual hablaba crea esa concepción de que uno está aislado de otros, por tanto hay algo aquí que debes de proteger. Se crea una concepción digamos autocentrada de uno, y como yo decía, lo que alimenta esa concepción se convierte en objeto de apego, lo que daña esa concepción se convierte en objeto de aversión, y de ahí se ramifican todas las aflicciones. Entonces eso desde el punto de vista de la psicología es interesante, porque así es como lo expresa esta tradición, ¿sí? De la mala interpretación de la realidad surge la visión autocentrada. De la visión autocentrada, lo que daña la visión autocentrada se convierte en objeto de aversión, lo que alimenta la visión autocentrada en objeto de apego, y del apego y de la aversión a sí misma se ramifican otras aflicciones. Por ejemplo, del apego, la agitación, la arrogancia y la avaricia, ¿sí? De la aversión, el resentimiento, la cólera, el despecho, la intención dañina. De la ignorancia también, en sí mismo de la ignorancia, se manifiestan otras aflicciones, como ocultar las faltas, el hundimiento mental. Y otras surgen, ya sea de la ignorancia o del apego, y hay otras que surgen de cualquiera de estas tres mentes, que se les llaman los tres venenos: al apego, la aversión y la ignorancia. Esto crea lo que se llaman las 20 aflicciones. Y las 20 aflicciones, que son diferentes tipos de mentes no virtuosas que perturban nuestra mente. De entrada ya tienen una cualidad negativa en sí misma, que es quitarnos completamente nuestra paz mental. Estamos hablando de aflicciones mentales como el odio, el resentimiento, la codicia, la avaricia, los celos, el engaño, la deshonestidad, etc. Eso en sí ya perturba la mente, ya causan un cierto tipo de sufrimiento. Pero más allá de eso, también lo que causan es que uno dañe a otros cuando estás controlado por estas aflicciones, es obvio. No insultas, robas, mientes, matas cuando estás en paz y tranquilidad, ¿no es cierto? No cuando acabas de terminar tu sesión de meditación o como que acabamos de descubrir, sales totalmente relajado, en paz y tranquilidad, vas a poner a insultar a otros, o vas a robar, o vas a matar. Cuando la mente está tranquila y equilibrada, no te involucras de manera aflictiva o no virtuosa con tus palabras y tus acciones físicas. Es cuando la mente está controlada por una aflicción. Entonces, cuando comprendes la realidad, eliminas esa visión autocentrada. Cuando eliminas la visión autocentrada, ya no actúas en base al apego y la aversión. Cuando no actúas en base al apego y la aversión, ya las aflicciones no se ramifican. Cuando ya no hay aflicciones, tampoco creas daño a los demás, y tampoco tú experimentas los resultados de ese mismo daño. Por tanto, de cierta manera te liberas del sufrimiento, ¿sí? O sea, de las propias experiencias de perturbación de tu mente, también de los daños que creas a otro que tú mismo experimentas. Claro que vas a seguir experimentando dificultades en la vida, como enfermedad, muerte, separación, etc. Pero eso, para una mente entrenada, no va a constituir sufrimiento. Una cuestión es que un familiar fallezca, y otra muy diferente es que tú sufras, es decir, que la mente se perturbe porque ese familiar fallezca. No quiere decir que no vas a sentir tristeza, no quiere decir que si ves una injusticia no vayas a sentir molestia, pero una cosa es sentir cierta tristeza acompañada de la empatía, una cosa es sentir cierta molestia acompañada de la tolerancia, y otra muy diferente es sentir apego y aversión. Entonces ese es un poco lo que el budismo en general, como es presentado de una manera muy estructurada en el budismo tibetano, presenta un poco acerca de lo que es la psicología budista. Y una de las particularidades del budismo tibetano es que proviene de la gran tradición de Nalanda, ¿sí? Podemos encontrar diferentes tipos de budismo, como el budismo, generalmente lo que decimos como budismo Theravada, es una de las ramas del budismo Hinayana, ¿sí? El budismo Hinayana se desarrolló, obviamente, a raíz de las enseñanzas de Buda. Estamos hablando de la época de Buda, hace unos 2600 años aproximadamente. A partir de ahí comenzaron a
compartirse las enseñanzas en una tradición oral. Fue hasta siglos posteriores cuando se empezaron a escribir ya las palabras de Buda, en lo que conocemos como los sutras, y después los grandes maestros de la India comenzaron a escribir comentarios a esos sutras, que son las enseñanzas de Buda, y a esto se les conoce como shastras. Entonces, la colección de tratados budistas, por ejemplo, en el budismo tibetano, es justamente el Kagyu y Tengyu, que son las palabras de Buda y los comentarios de los grandes maestros de la India, ¿sí? Pero pues, el budismo obviamente comenzó a expandirse hacia diferentes regiones, como Tailandia, como Sri Lanka, Birmania, Laos, Vietnam, obviamente Japón, China, Pakistán, Afganistán, y obviamente también regiones como Mongolia, Tíbet, Bután, etc. Entonces, un poco las diferencias que encontramos en los distintos tipos de budismo es, por un lado, qué tipo de enseñanza es la que se expandió, porque el Buda dio diferentes tipos de enseñanzas. Dio, por decirlo de una manera un poco sencilla, enseñanzas abiertas a todo público, por así decirlo, enseñanzas un poco más selectas y enseñanzas secretas, ¿sí? Las enseñanzas más abiertas, sí, gracias. Las enseñanzas más abiertas son las que tienen que ver con el Hinayana. Las enseñanzas más abiertas tienen que ver con lo que conocemos la tradición Hinayana. Las enseñanzas un poco más selectas tienen que ver con lo que se conoce tradición Mahayana, y las secretas con el Tantra, ¿sí? Entonces, el budismo tibetano proviene de la tradición de Nalanda, que es justamente esta gran universidad donde muchos de los más grandes maestros de la historia del budismo se originaron, como Nagarjuna, Chandrakirti, Baba Viveka, Shantideva, Lugapalita, etc. Y cuando en el siglo VIII Padmasambhava fue invitado a Tíbet, él a su vez invitó al abad Shankarakshita, y de ahí fue que se comenzó a expandir lo que es la visión budista de la realidad expresada por estos grandes maestros de la Universidad de Nalanda. Entonces, digo, hay muchas cosas que me gustaría comentar con ustedes. Por cuestiones de tiempo nada más voy a concluir con esta parte histórica que les había mencionado, que quería comentar con ustedes, y esto es algo que se llama el gran debate de Samye, en el cual básicamente la manera en la que se originó fue de que cuando llegó el budismo a Tíbet, obviamente había habido otros indicios antes del siglo VIII, pero fue a través de estos dos maestros, Padmasambhava y Shankarakshita, gracias a la invitación del rey Chusen Jetsen, que enseñanzas de este gran abad del monasterio de Nalanda pudieron llegar a Tíbet. Pero en esa época existía también una visión que era muy predominante, que es similar a lo que hoy en día conocemos como el Zen o el Chan, a pesar de que hay algunos académicos que dicen que no era exactamente esa visión, algo similar, pero era muy prevaleciente en aquella época la visión de la iluminación instantánea, ¿sí? Esta idea de que cualquier concepto y cualquier idea era un obstáculo para el despertar o para la liberación del sufrimiento. Básicamente lo que tenías que hacer era dejar a un lado todo pensamiento conceptual, casi como poner la mente en blanco, y de esa manera separarte completamente de todos los conceptos y obtener la liberación. Y acababa de llegar esta propuesta en la cual se mencionaba que necesitabas un entrenamiento progresivo en la concentración, como había mencionado, y también en el conocimiento de la realidad, para que poco a poco fueras comprendiendo mejor la realidad de los fenómenos y entonces liberarte del sufrimiento. Entonces hubo un momento en el que el rey Chusen Jetsen dijo, bueno, pues, ¿cuál es la visión real? ¿Cuál es la visión auténtica? Y él llamó a un debate entre los dos grandes expertos de cada una de las tradiciones, Hashan contra Kamalashila, que sostenía la visión de los maestros de Nalanda. Y bueno, al final, en cierta manera, lo que decía Hashan es que los pensamientos o los conceptos son como cadenas,
Y si tú estás atado, no importa si la cadena es de hierro o es de oro, finalmente es una atadura. Tienes que eliminar la cadena, esté hecha de lo que esté hecha, ¿sí? Pero para los maestros de la Universidad de Nalanda esto era totalmente inconsistente. Y un poco ponían el ejemplo que mencioné anteriormente, que si el caso de eliminar los pensamientos implica desarrollo interior, entonces mejor déjate desmayar, y eso en sí mismo va a ser parte del entrenamiento de la mente. Entonces comenzaron un debate, al final lo ganó Kamala Shila y fue entonces decretado que la visión de la tradición de Nalanda es la que tenía que permanecer en Tíbet, y bueno, la visión de Hashan fue expulsada. Y si me da nada más un minuto para concluir, hay algunas diferentes meditaciones que podemos encontrar en el budismo tibetano, como Dzogchen, Mahamudra o el Tantra, ¿sí? Entonces, solo de manera breve, ¿qué busca el Dzogchen, el Mahamudra o el Tantra? ¿Sí? Buscan exactamente lo mismo que yo acabo de compartir con ustedes: comprender la realidad de manera directa para eliminar la visión autocentrada y liberarse del sufrimiento. Aquí la única diferencia es cómo llevan a cabo ese acercamiento, ¿sí? El proceso del sutra, que es el que habíamos descrito en cierta manera, se dice que puede tomar mucho tiempo, porque empieza con razonamiento, después con una imagen genérica que es algo similar a esa realidad, aunque no lo es, y poco a poco se convierte en una experiencia de la realidad. Para el Tantra hay una manera de acceder a niveles más profundos de conciencia a través de ciertas prácticas meditativas para trabajar con esa mente más sutil y comprender la realidad, ¿sí? Y en cuanto al Dzogchen y el Mahamudra, también. La única diferencia es que hay versiones del Dzogchen y el Mahamudra que pueden comprender la realidad de manera directa, pueden acceder a esa manera sutil sin necesidad de utilizar energías en el cuerpo, que es como lo explica la práctica del Tantra. Pero todo esto que escuchamos en el budismo tibetano, Tantra, Dzogchen, Mahamudra, etc., buscan finalmente comprender esa realidad de manera profunda para eliminar la visión autocentrada y de esa manera desprendernos totalmente de las aflicciones y por ende del sufrimiento, obviamente acompañada de lidiante compasión, que quiere decir no solamente liberarnos nosotros, sino también buscar ayudar a otros a esa liberación. Entonces es un poco la idea de la psicología budista y de lo que buscan las prácticas meditativas en esta tradición. Unos nuevos rostros también. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Me gustaría preguntarles quiénes son estudiantes de aquí de la facultad. Ok, perfecto. ¿Los demás son visitantes de fuera? Okay. ¿Y quiénes nunca han escuchado una presentación sobre la meditación en general y en particular sobre la meditación budista? ¿Quiénes no han escuchado? Okay. Algunos, ¿sí? Algunos de los mismos estudiantes de la facultad, ¿sí? Entonces, mi labor en esta hora que tenemos para esta ponencia, me gustaría que fuera la de tratar al principio de aclarar algunas dudas acerca de lo que es la meditación en general, sobre todo cómo es vista en las tradiciones contemplativas, no solo de Asia, sino más particularmente en las budistas, porque creo que a veces hay una malinterpretación o ideas erróneas acerca de lo que es la meditación, creyendo que son prácticas religiosas o esotéricas, o que el meditar es una cuestión, no sé, y existe un poco este cliché, ¿sí? Si ustedes ponen meditación en Google, si buscan meditación en Google o que a lo mejor pues para aquellos sadhus o monjes budistas tiene alguna implicación o beneficio para una persona que vive
en el mundo real, aparte eso siempre se me ha hecho curioso, como si las monjas no vivieran en el mundo real, pero para aquellos que vivimos en el mundo real, pues qué beneficio puedo obtener. Entonces ese es el primer aspecto que a mí me gustaría compartir con ustedes, que meditación es algo mucho más amplio y que va más allá de religiones o de creencias, simplemente transformar tu mente. Y creo que para cualquier persona que quiera tener bienestar, no solo exterior, sino cierto bienestar interior, pues el meditar es una cuestión importante, ¿sí? Meditar, nuevamente, no que tengas que adoptar esa postura en creencias, etc. Simplemente el tratar de familiarizarte con aspectos positivos de la mente, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría, porque estamos obviamente en una facultad de psicología, que viéramos que realmente esa es la razón por la cual el budismo tiene mucho que ofrecer, ¿sí? A mí cuando me preguntan si el budismo es una religión o no, ¿saben qué respondo? Depende de qué entiendas por religión. Cuando uno investiga realmente, por ejemplo, la etimología de religión, es cierto, pero también muchas definiciones e ideas que existen alrededor del concepto de religión. Buenos días. Antes que nada agradezco la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes presentando pues en el coloquio diferentes temas relacionados a la atención plena. Lo que me va a tocar exponer a mí es un poco una idea de lo que es la meditación, sobre todo más enfocada en el budismo tibetano. Es lo que, digamos, me pidieron que expusiera, que viniera a hablar con ustedes. Entonces, vamos a comenzar directamente. Hay algunas personas que conozco ya hace algún tiempo y tratan de encontrar una imagen. Aquellos que lo han hecho, ¿qué imagen les aparece? Exactamente, ¿sí? Una chica vestida de blanco en la playa, ya sea en el amanecer o en el atardecer, con las piernas cruzadas y con esta postura. Y obviamente no estoy tratando de decir que eso no puede incluir un elemento de meditación, pero realmente a mí lo que me gustaría dejar claro es que en lo más mínimo la meditación tiene que encasillarse en esta imagen o en este cliché, ¿sí? Vamos a comenzar por el principio. En tibetano, meditación se dice gom. Gom es la misma palabra que coloquialmente usamos para referirnos a la familiarización con algo. Entonces, básicamente podemos decir que meditar es familiarizarte. Ahora, no todo tipo de familiarización se considera meditación, propiamente hablando, pero sí aquella familiaridad con aspectos positivos de la mente. ¿Me explico? Entonces, realmente meditación no es una cuestión esotérica, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión para yogis o sadhus de la India o para monjes budistas, y pensar que meditar implica cambiar mis creencias o adoptar una religión, una tradición espiritual, etc. Son algunas de las equivocaciones que existen hoy en día. Meditar significa transformar tu mente, el cambiar tus hábitos nocivos por hábitos mentales más positivos, el cultivo no solo de la concentración, sino también del amor, de la compasión, de la generosidad, de la paciencia, de la disciplina ética, de la sabiduría, por supuesto, tiene directamente que ver con la meditación. ¿Por qué? Porque para desarrollar compasión o paciencia, digamos, necesitas entrenar tu mente, necesitas familiarizarte con
cómo ser más paciente, cómo ser más tolerante, cómo poder soportar las dificultades del mundo. Y eso en sí mismo ya es una meditación. Entonces, meditar no implica el vestirte de blanco y sentarte en esos zafos que están hechos con cascarilla de café y poner una vela, prender un incienso y recitar Om o algo similar. Puede que sí, no estoy diciendo que no haya meditaciones que puedan llevarse a cabo de esa manera, pero no debemos encasillar la meditación en este sentido. Y para aquellos estudiantes de psicología, yo los invito realmente a ver que cuando en el budismo se presenta la meditación, no es desde esa perspectiva esotérica o imaginaria,